quería más, ¿no? Quería aprender más porque sentía que me faltaba, que sabía trabajarlo, pero no gestionarlo. Cuando la propusimos, se nos llenaron las plazas. Y dijimos, mira, todos los San Valentines no ha funcionado nunca nada. Y este San Valentín que hemos hecho algo diferente, todo el mundo, de hecho, luego no lo pedían más. Incrementemos un poquito los precios, creo que ha sido a principios de este año. Y claro, también metimos mucha caña a nuestro equipo de que teníamos que darle una mejor experiencia a nuestros clientes, porque le habíamos subido un poquito el precio, pero queríamos que el cliente no notara esa subida de precios, queríamos que el cliente notara esa subida de valor. Vamos a hacer una reunión, pero la reunión no es para decir lo que está mal. En plan, a lo mejor hay una parte que sí, pero también es para decir lo que está bien, es para decir cosas que podemos mejorar, es para coger ideas. Notas como que se implican más porque al final también le das tú ese paso de que ellos puedan expresarse y dar su opinión. Entonces sí que notamos que están comprometidos, que están ahí para lo que haga falta y como que quieren ayudarte. Bueno, pues hoy estamos con Vanessa Correas de Los Rufete Multiaventura Park. Muy buenas, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien, gracias. Primero, siempre os agradezco a todos los doble del park, bueno, a todos nuestros clientes 100K que venís aquí. Gracias por, bueno, pues dejar vuestra vida aparte en este momento para venir y compartir con nosotros un pedacito de vuestra historia. Así que de verdad que muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Vanessa? ¿A qué te dedicas? Vale, ¿quién soy? Muy bien, pues a ver, Vanessa es la hija de Manolo, que fue un hombre que trabajó muchos años en la agricultura. Luego decidió emprender en una heladería, cafetería, que compró un local y decidió emprender ahí. Y con los años se dio cuenta que la hostelería era muy esclava y paralelo a eso teníamos una finca que es familiar, que se llama Los Rufete, y en esa finca él siempre ha tenido animales, tenía caballos que le gustaban mucho. Y entonces a raíz de ahí, empezó a nosotros a darnos clases, venían amigos nuestros y montábamos a caballo. Y pues él hacía también paseos con amigos y se empezó a dar cuenta que, pues que al final era también una vía de ingresos. Y cuando empezó a ver que la hípica pues iba funcionando poquito a poco, se dejó la hostelería de lado, la cafetería, heladería, y decidió abrir camino ahí. Se montó una hípica, contrató una chica para que fuera a dar clases y le ayudara. Y bueno, poquito a poco, todo muy poco a poco, luego decidió a partir de la hípica añadir pues a la finca comprar unos quads. Y entonces pues con los quads pues decidió hacer rutas también con quads, hacer un circuito. Y era como que al final, poquito a poco, iba viniendo gente, entonces pues el dinero que iba generando lo iba al final invirtiendo y vamos metiendo más actividades. La tirolina, el tiro con arco, kayaks, pues así poquito a poco hasta día prácticamente de hoy. Eso sucedió, empezó en el año 2002. Claro, mi hermano y yo éramos pequeños, pequeños, íbamos al colegio-instituto, cuando empezó y claro, siempre lo hemos visto al final como algo de ocio para nosotros. Yo nunca lo he visto como un trabajo. Siempre era, pues, los fines de semana íbamos a montar a caballo, aparte íbamos con amigos. Siempre los sábados venían todos los amigos, cargábamos el coche y nos íbamos ahí a montar a caballo y pasábamos todo el día. Y luego los veranos también los pasábamos allí, pues ayudando a limpiar las cuadras, montando. Vamos, para nosotros eso era una diversión. Y bueno, fueron pasando los años. Yo, bueno, después de estudiar, me fui a estudiar otras cosas. Estudié peluquería, estudié administrativo, estuve trabajando en supermercados, me fui a vivir a Londres. O sea, otra vida, y eso era, pues, cuando quería desconectar me iba allí. Y bueno, y con los años, cuando volví de Londres en el año 2017, pues claro, poco a poco eso había ido creciendo y mi padre pues al final estaba buscando ya más gente porque en verano es la temporada alta allí. Y decidí ir a ayudarle. Digo, bueno, pues acaba de venir de Londres, no tenía así nada para hacer y digo, venga, pues voy y te ayudo. Y claro, estando allí me di cuenta que al final el negocio iba bien,
Y yo estaba súper bien, porque al final había trabajado en un montón de sitios menos con mi padre, porque como nunca lo había visto como un negocio, Claro. era total que al final estuve ahí y decidí quedarme y ayudarles. Mi hermano estaba allí, llevaba ya más años que sí que estaba con mi padre, apoyándole y estando con él, pero es verdad que yo estaba como un poquito más apartada. Y desde ese año pues empecé con ellos y ayudándoles y pues siempre pues intentando mejorar, pero es verdad que al final nadie te enseña cómo gestionar un negocio, es pues sí, vamos para allá, atiendes a los clientes y trabajas y, y al final, bueno, funciona porque trabajan mucho y nuestra zona es una zona que cada vez es más turística y trabajamos mucho con turistas y ya no solo con turistas, sino también hacemos también para muchos grupos, actividades los fines de semana para grupos de empresa, cumpleaños, colegios, despedidas. Entonces, poco a poco, al estar tantos años también y al tener buenas experiencias, pues va un poquito del boca a boca y al final va creciendo por sí solo. Pero es verdad que al final no sabes cómo gestionarlo, sabes cómo trabajarlo, porque es lo que nos enseñan, que hay que trabajarlo. Pero no teníamos a lo mejor esa visión de cómo poder gestionarlo y no estar tan allí, porque claro, nosotros estábamos ahí 6 días y a veces si había mucho trabajo y tenías que estar los 7, estabas los 7 días de la semana. Ya ves. Y en verano sí tenías que ir abrimos de 9 y en verano hasta las 8. Pues a veces hay que estar antes de las 9 y luego te ibas el último. Ujú. Los resultados extraordinarios del Club 100K no son casualidad. Todo empezó con una decisión. Asistir a una conferencia gratuita. Tú también puedes hacerlo. Reserva tu plaza ya. También algo que pasa muy a menudo con los empresarios y los emprendedores, ¿no? Pues que empiezan, trabajan mucho, como tú dices, ¿no? Saber trabajarlo, pues trabajar con los clientes, hacer la actividad, ¿no? En tu caso, como pues eso, el día a día, ¿no? Pero la parte de gestión o ese no tener que estar trabajando 24/7 para que el negocio funcione, pues es una realidad que pasa a muchísimos empresarios. Y luego, que en tu caso, porque sí que funciona, porque tienes la suerte que también vivís en una localidad que es cada vez más turística, pero bueno, sí que es verdad que luego hay otros casos en los que trabajas y los frutos que ves muchas veces, más también ha pasado por aquí algunos empresarios también que trabajan mucho y a final de mes dicen, ¿y dónde está todo ese beneficio que debería haber? Si yo me paso todo el mes trabajando 24/7 y vale, tengo, pero lo que tengo es lo mínimo para subsistir, o sea, para vivir yo y para que el negocio pues vaya tirando, pero al final que eso realmente es la forma de tener un negocio, pues ya cada uno que se cuestione, ¿no? Para que se tienen negocios. Claro, al final es eso que también buscas una calidad de vida, porque al final si estás siempre metido ahí es como que ¿para qué quieres estar siempre trabajando si luego no puedes disfrutarlo? Totalmente. Y al final es eso, es el poder verlo desde otro lado para poder también poder gestionarlo y que el negocio también pueda funcionar sin que tú estés ahí tantas Así es. horas. Claro, pues al final pues lo mínimo que todo el mundo quiere, ¿no? Pues yo qué sé, descansar 2 días, tener tus vacaciones, no y poder al final eso, delegar y no tener que estar ahí siempre. Así es. Y bueno, me interesa porque has dicho que el negocio es un negocio familiar, que lo montó tu padre, que luego habéis sido tu hermano y tú el que estáis gestionando a día de hoy el negocio. ¿Hace cuánto que empezaste a trabajar tú en el negocio? Bueno, yo entré con mi padre a ayudarles en el 2017, Ujú. pero en el año 2024, ¿vale? Fue el año, mi padre era autónomo, ¿vale? Y en el 2024 ya él se jubiló y montemos una sociedad, que estaba mi hermano y yo. Mi padre también está en una parte de la sociedad, pero ese fue el año que prácticamente nosotros ya nos encargamos más de dirigir la empresa y llevarla a nosotros.
¿Y cómo fue ese de trabajar, ¿no? Para tu padre, de gestionar, bueno, gestionar no, porque no lo decís hasta un poquito más tarde, pero bueno, de trabajar, de ayudar el negocio familiar, siendo encima que venía de una forma legal, ¿no? De siendo autónomo. ¿Cómo fue ese cambio, esa transformación, ese vosotros coger las riendas del negocio? Pues la verdad es que fue poco a poco, porque mi padre ya en los últimos años es como que él nos dejaba a nosotros hacer. Cuando ya había cualquier cosa, como que ya nos dejaba a nosotros más responsabilidad. Decía, no, pues eso ya hablarlo con ellos, que ellos son los jefes. Y es como que nos iba dejando. Es verdad que es un poquito también así, te decía, sí, pero luego tenía que ser como él quisiera. Si él tenía en la mente que quería que fuera de tal manera, por mucho que te dijera, al final es como... No, pero es que tiene que ser así, porque también un poquito así la cabeza un poco cerrada. Sí, encima, claro, entiendo que vosotros que veníais de no ser ese rol de empresario, pues vale lo que tú digas, ¿no? Porque claro, entre comillas, ¿no? El que sabía y el que lideraba el negocio era él. Claro. Entonces, lo que diga, en este caso, papá, va a misa, ¿no? Claro, sí. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿En qué momento empezó a cambiar esa toma de decisiones, ese saber qué decisiones tomar y no imponerlas, pero sí decir, no, hay que hacer las cosas de esta forma porque es la forma más óptima, ¿no? Sí, pues justo ese año yo conocí a Levela por una conferencia gratuita y bueno, fui yo la que decidí que quería más, ¿no? Quería aprender más porque sentía que me faltaba, que sabía trabajarlo, pero no gestionarlo. Entonces, bueno, fui yo la que compré las entradas para ir al primero Reinicia y fui con mi hermano, que mi hermano era, allí vamos a ir, si esos 3 días no vamos a ir los 3, con las cosas que hay que hacer. Y yo, hay que ir. Y bueno, fuimos allí y ya, pues ahí nos explotó la cabeza, como a todo el mundo. Y nada, y ahí fue cuando empecemos a darnos cuenta de muchas cosas que no las hacíamos bien del todo y que había muchas cosas que habían que corregir y aprender y mejorarlas. Y bueno, y a día de hoy que aún nos quedan. Pero entonces fue ahí cuando ya entonces nosotros empecemos a coger un poquito a lo mejor más de autoridad de lo que sí que queríamos hacer en la empresa y lo que... Entonces éramos más conscientes de lo que sí teníamos que hacer porque habían cosas que nos habían dicho que las estábamos haciendo mal. Entonces... teníamos que mejorarlo. Entonces, pienso yo que ese fue el momento que a lo mejor sí que nosotros estábamos como ya más presentes en la empresa. Y cuando dices que había cosas que estabais haciendo mal, ¿qué tipo de cosas, si pudieras decir alguna en concreto, que pueda inclusive ayudar a algún empresario que esté cometiendo esos mismos errores? Sí, pues, no sé, por ejemplo, con el equipo. Pues con el equipo nosotros hemos notado un cambio porque nos hemos dado cuenta que al final ellos son una parte fundamental, ¿no? Al final son el reflejo, el cliente, son lo que ven, son ellos. Y entonces pues hemos mejorado sus condiciones y también hemos mejorado esa confianza, ¿no? El tener que hacer más reuniones más a menudo para conectar con ellos y antes a lo mejor hacíamos, pero era como en plan, la reunión era para decir todo lo que hacían mal. Claro, cuando hay algo más exacto, nos reunimos, ¿no? Es una reunión y todos iban asustados, como en plan, tenemos que hablar, ¿no? A ver qué hacemos. Claro, y entonces fue el cambiar el chip de en plan, vamos a hacer una reunión, pero la reunión no es para decir lo que está mal. En plan, a lo mejor hay una parte que sí, pero también es para decir lo que está bien, es para decir cosas que podemos mejorar, es para coger ideas. Y a raíz de ahí han ido saliendo ideas. De hecho, porque claro, es que como te digo, antes era simplemente pues para decir todo lo malo. Y nos pasó pues una de las, venga, vamos a decir ideas que podemos mejorar entre todo, tal. Por ejemplo, un compañero dice, pues por ejemplo, una idea que pienso yo, porque cuando hacéis los quads, siempre tenemos un circuito pequeño de prácticas y dice, y los clientes practican ahí en los quads y luego pues hacen el circuito o se van de excursión. Dice, pero en los caballos eso no lo hacemos. Dice, en los caballos subimos a los clientes, le explicamos cómo dirigirlos y salimos al paseo directamente. Y digo, pues es verdad. Digo, es verdad que a lo mejor nosotros pues nunca lo hubiéramos pensado. Y dijimos, venga, pues vamos a probarlo, tal. Y pues nada, pues antes de que empezara el cliente, lo metemos a la pista como si fuera una mini clase.
Y así el cliente va cogiendo confianza y luego salen más tranquilos. Y los monitores también más tranquilos. Y al final, pues son cosas que dices, si no lo propones o le das esa oportunidad a ellos también de que expresen y den su opinión, es como que tampoco te puedes llegar hasta ahí. Totalmente, además sí que es verdad que al final el equipo también es el que más está en la operativa, el que más ve los errores, el que más está en contacto con el cliente, y escuchar al empresario, bueno, perdón, al equipo para decirles, para escucharles, para que ellos aporten ideas, para que, pues eso, que estén, que se sientan presentes, porque al final nosotros también en Level Up vemos que ese rol de aportar ideas, de mejoras, como que siempre tenemos la puerta abierta incluso para crear estrategias, cada uno, ¿no? en su rol, o para crear un nuevo proceso, porque el que estamos teniendo hasta ahora está siendo, pues, estamos notando algún error, alguna queja. Entonces sí que es verdad que el darles a ellos ese lugar, ¿no? Esa parte de el equipo es una parte imprescindible del negocio, y que ellos se sientan tanto escuchados como valorados como protagonistas, ¿no? del negocio, pues al final eso hace que lo que tú has dicho, que también al cliente inclusive le transmita esa confianza, seguridad y esa conexión, porque cuando un equipo está desligado de la empresa, o cuando no está satisfecho, la forma de trabajar y de hablar no es la misma que cuando está completamente alineada, porque además, siendo vuestro negocio algo tan activo y tan divertido, es que eso, si tú tienes una mala relación con el líder, es que estoy segura de que se va a notar. Se va a notar. Claro, claro. Al final ellos son la cara visible y es eso. Y si no están bien, pues al final van a expresar eso. Y antes estabas hablando, ¿no? de esa parte de gestión. Sabemos trabajar el negocio, pero no sabíamos gestionarlo. ¿A qué te refieres con esa parte de gestión? Pues me refiero pues que estábamos un poco en la parte de la ejecución, ¿no? En el día a día lo que hacíamos, pero no teníamos a lo mejor, bueno, no teníamos ninguna estrategia. En fin, íbamos ahí, trabajábamos el día, atendíamos a los clientes y ya está. Pero no teníamos ninguna estrategia a seguir. Por ejemplo, lo del embudo, de que reinicio tu negocio, no teníamos ni idea de lo que era el embudo. Yo la primera vez que lo escuché. La puerta de entrada, vamos, súper perdida que íbamos. Y claro, y ahí te das cuenta que, claro, al final las grandes empresas es lo que hacen. Y nosotros no teníamos ninguna estrategia clara. Y a raíz de ahí, pues hemos ido implementando y probando, porque es verdad que a veces pruebas y no funciona, pero no pasa nada, porque eso también nos ha llevado a poder mejorarlo, o por qué no ha funcionado, y poder mejorarlo y saber que al final lo que tenemos que hacer es probar y probar y probar. Así es. ¿Y podría decirnos alguna estrategia que tengas ahora mismo activa en este momento? ¿O cuál ha sido, por ejemplo, desde que me has dicho que empezaste la formación el 24 del año pasado, ¿no? Sí. Y en este tiempo, bueno, ya has acabado de Top Level Pack. Sí, justo este mes. Vale. Entonces, en este tiempo, ¿habéis aplicado o implementado alguna estrategia que haya tenido como un montón de éxito? Sí, pues mira, por ejemplo, en San Valentín, antes nuestra oferta para San Valentín siempre era pues una actividad y bajarle el precio. Y claro, a raíz de ahí nos dimos cuenta, porque también que, aparte que no funcionaba, porque el cliente que quería hacer la actividad le daba igual si estaba rebajado o no, venía cuando quería. Hicimos ahí un cambio y le añadimos más valor y añadimos, por ejemplo, hicimos una excursión en quad, que luego hacemos siempre, y decidimos meterle una experiencia, y la experiencia era hacerle un brunch, un desayuno en un mirador con vistas al lago. Vale, entonces cuando iban terminando la ruta, pues llegaban allí al mirador y tenían una mesita con su mantel, el croissant, la copita de cava. Era como todo muy más una experiencia pues de mayor valor. Y claro, cuando la propusimos se nos llenaron las plazas. Y dijimos, mira, todos los San Valentines no ha funcionado nunca nada, y este San Valentín que hemos hecho algo diferente, todo el mundo, de hecho luego no lo pedían más. ¡Ay, se puede hacer otro! No, es que es una tal para esa fecha, tal. Y como que lo limitemos también, como en plan, no, es solo ese día y solo estas plazas, y la verdad que tuvo mucho éxito.
Sí, al final esto es muchas veces, ¿no? Lo que tú has dicho, rebajamos el precio y a ver, evidentemente la gente quiere que le cueste lo menos posible, ¿no? Pero cuando una persona sabe que lo quiere y va a ir a ese lugar porque sabe que le gusta y porque le apetece, si quiere hacerlo y puede hacerlo, lo mismo le da pagar 5 o 10 euros más que menos. Porque es la realidad. Si me dices que son 50, 70 euros más o menos, pues ya te digo, oye, pues quizás sí que es verdad que hay gente que a lo mejor con 70 euros más no se lo podría permitir y con 70 euros menos sí. Pero en este caso muchas veces, ¿no? Como que entramos como en esa guerra de precios, lo que hablamos, lo que habla Carlos, ¿no? En Inicia tu negocio, el saber diferenciar cuándo trabajar por precio, cuándo liderar el sector por precios y cuándo liderar el sector por diferenciación y valor, que es un poco lo que habéis hecho vosotros en este caso, ¿no? Con esta experiencia, añadiéndole el valor, porque además ellos sabían, o sea, cuando vosotros vendíais la oferta, ellos sabían que luego iba a haber una experiencia que era esa. Sí, nosotros venimos con esa experiencia. Y muchos eran, pues, chicos que se los regalaban a sus parejas. Eran casi todos regalos. O alguna chica que la había visto y se lo quería regalar a su pareja. Eran todos... Sí. Qué divertido. Y en cuanto a retos a nivel familiar, bueno, a lo que es la gestión del negocio, tipo, pues con mi hermano ha habido momentos de choque, lo gestionamos de esta forma, o con tu padre. ¿Cómo es esto de llevar un negocio a nivel familiar? Porque muchas veces no se escucha no tengas un negocio ni con tus padres, ni con tus amigos, ni con tu pareja, porque al final los problemas se llevan a casa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo gestionáis? ¿Vosotros habéis encontrado esos problemas o eso no pasa entre vosotros? Bueno, sí que pasa, pero nada grave, nunca ha habido grave, pero es verdad que somos tres y son tres opiniones diferentes. Y sí que pasa, y a día de hoy a veces también nos pasa, que es verdad que a lo mejor cada uno piensa una cosa y manda una cosa diferente, porque somos tres, a lo mejor yo le mando a un monitor, ay, ve si hace esto, ay, que tu hermano me ha dicho que haga lo otro. Vale, pues nada, pues siempre intentamos pues no entorpecer, pues vale, si te ha dicho eso, pues haz eso, ¿sabes? Entonces intentamos pues no entorpecernos y cuando queremos debatir, pues la verdad es que cedemos bastante. Sí, o a veces si alguien tiene una idea muy clara, pues el que la tiene más clara es lo que se hace. Pero es verdad que también me ha cambiado un poco la visión, que es como que no hay una verdad absoluta, ¿no? Al final son diferentes puntos de vista y aunque tú no pienses en algo, si la otra persona cree, pues dices, venga, pues yo pienso que no, pero si tú crees que sí, vamos a probarlo. Y entonces eso también nos hace un poquito, nos ayuda a lo mejor el poder ceder más. Qué guay. Se llama, justo me estabas haciendo recordar una entrevista que hicimos hace tiempo, ¿no? Eran 3 hermanos de Zaragoza que tiene un negocio que se llama Guarda Todo y que al principio, pues, entre ellos, pues, por lo que tú has dicho, ¿no? Pero como que sí que incluso había como piques, ¿no? De, no, porque tú has dicho esto, no, porque yo, porque tú, porque... Entonces, ellos lo que acabaron haciendo fue como cada uno liderando un departamento. Entonces, como cada uno lidera un departamento, pues el otro no invade ni le lleva la contraria, ¿no? A ese, pues al otro hermano, porque al final, pues, oye, si yo me encargo de las ventas, el otro de la gestión del equipo y el otro de, bueno, no sé, de finanzas, por ejemplo, pues cada uno tiene su dirección en cada departamento y así no se interfiere, ¿no? Como en el otro departamento, que siempre evidentemente con una estrategia de base conjunta, ¿no? Pero luego, pues, a lo mejor te viene como tú has dicho, ¿no? Viene un trabajador y te dice, oye, pues tengo esta idea, vamos a llevarla a cabo, pero como no es de tu departamento, y dices, pues mira, háblalo con mi hermano, ¿no? Sí. Eso, oye, pues sí, pues si os sirve. Sí. La verdad, bueno, también es verdad que cada uno lleva una cosa y él se encarga a lo mejor más de los quads porque él entiende más de eso y yo estoy más en los caballos porque estoy más cercanía ahí a los caballos. Entonces es verdad que en ese aspecto sí que estamos ahí un poco, cada uno se encarga más de uno que de otro, pero en muchas cosas sí que es verdad que contamos con la opinión del otro. Qué bien. Sí. Y si tuvieras que decir algún problema que hayáis encontrado en vuestro camino empresarial, alguna situación, algún reto, ¿no? Eso pues la falta de tiempo, por ejemplo, o algo que para vosotros os haya preocupado, incluso os haya hecho tomar acción en necesito formarme para que el negocio funcione mejor. Pues yo creo que fue eso, la falta de tiempo. Yo creo que ahí fue el momento que dije, hay que tomar acción porque es verdad que estábamos muchas horas
y al final quieres vivir la vida. Y claro, mi padre al final siempre pues tenía a lo mejor esa mentalidad de que había que trabajar, trabajar, trabajar. Y al final nosotros inconscientemente es lo que hemos aprendido y yo era todo trabajar, trabajar, trabajar. Y a lo mejor salía con plan, no, es que no puedo, que tengo que hacer esto o tengo que trabajar. Y ahí fue donde dice, yo no puedo estar toda la vida trabajando. Claro. Y si fue ahí. tuvieras que decir un cambio que hayas notado, sobre todo en ti, ya no tanto a nivel negocio, sino en ti, esa transformación que tú has vivido tras hacer el doble del pack, transformarte para liderar un negocio realmente, porque lo que también lo decías al principio, ¿no? Nadie nos enseña a gestionar un trabajo, sí nos enseñan a trabajar, sí sabemos que tenemos que acompañar a los clientes, que pues la ejecución, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido ese cambio que tú has notado en ti después de formarte como empresaria? Pues yo pienso que a lo mejor la visión de ver las cosas, ¿no? El pensamiento también, como dice Carlos, de víctima-creador, ¿no? Antes a lo mejor era como, a lo mejor más en la queja y todo eso, incluso con la gente que nos rodea, por ejemplo, a lo mejor gente del equipo que le pasa algo, es que, y como vienen ya quejándose, es que ha pasado esto, y no sé qué, y lo otro, y yo en el momento que ya me están contando lo que ha pasado, ya empiezo a ver, venga, vale, ha pasado esto, y cómo vamos a arreglarlo, cómo podemos solucionarlo, y como que ya le cambio el chip, ¿vale? Pues no pasa nada, vamos a intentar hacerlo de la otra manera para que suceda, para poder mejorarlo. Y a lo mejor antes no tenía a lo mejor esa visión era como a lo mejor me hundía también, ¿no? El pensamiento más negativo. Y ahora pues intento buscar siempre que hay un problema, buscarle la solución o si ha pasado algo, algún error, algún fallo que estamos teniendo, pues analizarlo y decir, venga, ha pasado esto, vamos a ver por qué ha pasado para que no vuelva a pasar. Es como a lo mejor un poco más resolutiva. Esa, y la forma de a lo mejor de ver la vida, de ver las situaciones en general, ¿no? Que una misma situación al final la puedes ver de diferente manera, ¿no? La misma situación a lo mejor antes lo veías como más negativo todo y ahora es como que lo ves todo más positivo y a lo mejor no te enfadas tanto y dices, pues si ha pasado esto, es como intentas ver el lado positivo. Y en cuanto a nivel lo que es ya más profundizando en la gestión del negocio, ¿en qué área has tenido como más dificultades y has recibido como una mayor transformación a nivel interno del negocio? A nivel interno, pues a lo mejor al nivel gestión, ¿no? De poner los objetivos y todo eso, que antes no hacíamos nada de eso. Entonces, el poder centrar, ver números, ver hasta dónde quieres llegar y ir progresando en ese aspecto, porque antes era, pues, como te he comentado antes, que estabas ahí, echabas el día a día y no tenías esos momentos para poder gestionar la empresa. Sí, totalmente. Y claro, y el no tener tiempo para gestionar la empresa, o sea, ¿cómo habéis conseguido después de todo este tiempo implementar, bueno, sacar como ese tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso de delegar, de sacar tiempo para vosotros enfocaros a lo que sí que os teníais que enfocar? ¿Qué cosas habéis dejado de hacer qué cosas habéis dejado de hacer y qué cosas habéis empezado a hacer después de ver cómo realmente se gestiona un negocio? Pues al final delegando, como tú has dicho, delegando con parte del equipo en cosas que nosotros hacíamos, enseñarles y formarles a ellos para que ellos puedan hacerlo y no tener que estar nosotros ahí tantas horas y ellos pues al final nos ayudan. Al delegar pues pueden estar ellos haciendo la ejecución que hacíamos nosotros y nosotros tenemos ese tiempo para poder implementar todo lo aprendido. ¿Y vosotros tenéis un espacio, trabajáis ahí en la finca o trabajáis desde casa o cómo gestionáis vosotros? No, trabajamos desde allí. Nosotros vamos allí, echamos ahí el día también. También, ¿no? Vais como el equipo, siendo ahí sí, ejemplo, vamos ¿no? como el equipo, sí. Sí. Qué bueno. Y eso, y en cuanto a los clientes, ¿qué has notado tú? ¿Has notado algún cambio a la hora del cliente? ¿Os refiere más? O sea, ¿hay más como más boca a boca? ¿O sale a lo mejor con una experiencia mejor? ¿O lo vive el cliente de alguna forma más especial que antes? ¿Habéis notado ese cambio o no?
Sí, la verdad es que últimamente estamos teniendo más de todo, te iba a decir, por ejemplo, porque cumpleaños, porque viene un cumpleaños y claro, los niños se lo pasan bomba, entonces luego los mismos amigos quieren venir a celebrar su cumpleaños Claro. allí. Y entonces tenemos muchos clientes que dicen, no es que venimos porque vinimos a un cumpleaños de un amigo y ahora quiere celebrar su cumpleaños aquí, que se la pasa muy bien. Entonces, eso nos pasa con los coles. También nos pasa, muchas veces los profes nos llaman, es para reservar un colegio. Es que mi compañero ha ido y claro, se lo han pasado muy bien y quieren ir. Y encima cuando vienen los coles, a los profes también les invitamos, pues aunque no hagan alguna actividad, si ellos quieren hacerla, pues les invitamos a que participen en los quads, para que prueben las actividades, por si luego quieren venir con otros alumnos, pues siempre les invitamos a que participen en todas las actividades. Y entonces, claro, al tener una buena experiencia, al final es lo que hace que también traiga a más clientes. Bueno, y nos pasa también, pues, con eventos de empresa y todo eso también viene mucho. Trabajamos con muchos team building ahora, sobre todo, que se ha puesto de moda en los últimos años. Sí. Y es tan importante al final para hacer unión con el equipo. Y por ejemplo, el otro día teníamos un team building y daban lluvia, iban a hacer paintball. Y claro, la mujer estaba muy preocupada y dice, es que claro, yo me los voy a llevar allí y tengo organizado la actividad del paintball y si llueve, ¿qué hacemos? Ya no sé qué hacer. Y digo, bueno, no te preocupes, que nosotros te ponemos un plan B y organizamos unos juegos allí para que hagan equipo y no pasa nada, que si llueve lo tenemos todo planeado. Y finalmente no llovió, pudieron hacer el paintball, pero que siempre tenemos alguna solución preparada por si alguna cosa no se puede hacer, pues buscamos un plan que se pueda hacer. Importante, eso es importante y además también lo que va relacionado, ¿no? con la mentalidad y con saber salir del problema y ver la alternativa, porque muchas veces también lo que pasa es que nos quedamos como quejándonos, rumiando porque debería haber sido así, pero hay veces que las situaciones se nos escapan a nuestras posibilidades, a nuestro control, entonces es como, vale, ¿qué podemos hacer? Y muchas veces lo que pasa es lo contrario, ¿no? El quedarte estancado y sin embargo el que tanto tú como tu equipo hayáis empezado a girar esa rueda, ¿no? Y decir, vale, pues si antes estábamos en la queja, ahora vamos a estar en las soluciones y en la creatividad y al final de esta forma también el cliente siente esa tranquilidad, esa confianza, es ese que no se va a cancelar, porque lo imagino que también será pues ahora en esta fecha, ¿no? De ahora Navidad. Para Navidad, sí que fue la semana pasada. Olin, claro, y ahora es como si te quedas sin día de experiencia, ¿no? Porque además también, o sea, con esto también quiero volver, ¿no? Un poco a la importancia del equipo, de construir conexiones reales, porque esto hemos hablado del equipo también por encima un poco, ¿no? Pero esas conexiones reales, o sea, tú has visto también incluso cómo el equipo vuestro ha cambiado a nivel confianza, a nivel bienestar, a nivel estar más contentos, ¿eso lo habéis notado? Sí, sí que lo hemos notado, notamos que están más, bueno, tienen más confianza con nosotros y están más tranquilos y el ambiente, ¿no? Sí, el ambiente entre ellos. Nosotros también hacemos mucho también entre nosotros el team building, pues también lo hacemos antes, también lo hacíamos pues hacíamos una comida en verano y otra en Navidad, ahí lo hacíamos en Los Rufetes, en la finca, porque también tenemos un bar y tal, pero creo que fue ya el año pasado, decidimos vamos a salir fuera, para que ya no sea solo el ambiente aquí. Sí. Y el año pasado, pues, bueno, el año pasado no, este año nos fuimos en Semana Santa porque tuvimos bastante trabajo y dijimos, venga, pues en Semana Santa y nos fuimos a cenar por ahí y hicimos unos cars. Luego en verano también, pues, salimos también a cenar por ahí a un restaurante y luego nos fuimos de fiesta. Qué guay. Y entonces es como que al final era más ahí, dijimos, no, vamos a salir fuera también para al final crear esas conexiones con ellos, que no sea todo siempre en un ambiente en el trabajo. Incluso, ¿habéis notado cómo de repente alguien ha empezado a destacar más? Porque entiendo que también, pues, cuando no hay como esa capacidad de escucha al equipo, ese te valoramos, bueno, no quiere decir que no lo valoremos, porque quizás no es el concepto que debería haber utilizado, pero sí como el te escuchamos para que formes parte de la estrategia, de las mejoras del negocio. ¿Habéis notado cómo de repente alguien ha empezado a destacar?
Sí, la verdad es que notas como que se implican más y porque al final también le das tú ese paso de que ellos puedan expresarse y dar su opinión. Entonces sí que notamos que están comprometidos, ¿no? Que están ahí para lo que haga falta y como que quieren ayudarte. Sí. Así, y además es que un equipo cohesionado con los valores y también, evidentemente, ¿no? O sea, con una buena relación con la directiva del negocio, que al final implica que más retención de talento, o sea, que se queden con vosotros, porque al final también el hecho de la rotación del equipo tampoco es algo que sea bueno, porque si Claro. viene alguien hay que formarlo, tiene que cuadrar con vosotros, con los compañeros, etcétera, ¿no? Entonces sí que es verdad que ese trabajo de cara al equipo, ese que se sientan como en casa, ¿no? Al final también hace que se queden. Más probable que Sí. si no tienen como esa buena relación y esa escucha activa de vuestra parte. Claro, sí, por eso es lo que intentamos siempre, que ellos también estén bien y estén a gusto, porque si nosotros estamos a gusto con ellos y ellos están a gusto, al final es mutuo, ¿no? Es como una relación. Si estamos bien, bien, y si no, cada uno por su lado, pero exactamente, intentamos eso. Y en cuanto, por ejemplo, a nivel de precios, a nivel de servicios, ¿no? El tople del pack os ha ayudado a lo mejor hacer algún cambio de precios o quizá os habéis dado cuenta de que el precio que estabais utilizando era el correcto e inclusive vamos a crear esta nueva experiencia, ¿no? Como hicisteis con lo de San Valentín. Pues sí que incrementemos un poquito los precios, creo que ha sido a principios de este año, ¿vale? Y claro, también metimos mucha caña a nuestro equipo de que teníamos que darle una mejor experiencia a nuestros clientes, porque le habíamos subido un poquito el precio, pero queríamos que el cliente no notara esa subida de precios, queríamos que el cliente notara esa subida de valor. Ajá. Entonces, eso sí que lo añadimos y justo este año hemos hecho una inversión también, bueno, hemos hecho muchas, pero hemos añadido la actividad de rutas en buggy. Ah, qué guay. Entonces, es una actividad más que es verdad que los clientes nos lo estaban solicitando, ya estaban viniendo clientes, ¿no tenéis buggy? Y al final, pues, era una inversión y hemos decidido, venga, pues sí, vamos a hacerlo con ellos. Y hemos comprado 4 buggies para empezar y para hacer las rutas con ellos. Y bueno, hemos mejorado en eso y también el tema de las cuadras, de los establos, pues ahora tenemos un colaborador, un chico que es domador y estamos también dándole una renovación a las cuadras, a la hípica y estamos teniendo también varios clientes que tienen su propio caballo y se lo traen allí a nuestra hípica y para domarlos. Y cuando has dicho que queréis que el cliente, o sea, sienta como más ese valor, ¿de qué forma estáis trabajando para que él sienta ese valor incrementado? Pues nosotros le decimos mucho de que interactúen mucho con los clientes, ¿vale? Porque es verdad que a veces pues van, le hacen la explicación y están pues están ahí, pero no interactúan mucho. Entonces nosotros queremos que interactúen mucho para que generen esa conexión con ellos. Tenemos una chica del equipo que es que ella es natural, le sale solo. Y vamos, y ella conecta un montón con los clientes y muchas veces es que luego el cliente viene y ya preguntan por ellos. Y está esta persona que quiero que me atienda a ella. Y entonces cuando a eso nos encanta a nosotros cuando vienen y preguntan por el monitor es porque al final el cliente está súper contento y claro, nosotros más. Totalmente. ¿Y de qué forma también escucháis al cliente? O sea, ¿tenéis alguna forma concreta de ver qué opina el cliente, ver qué mejoras podría ser que apliquéis a través de escuchar al cliente? Pues preguntándole directamente. Sí, yo le digo bueno, cuando hacemos las reuniones a mi equipo le decimos, vosotros escuchar al cliente, coger ideas y os dicen, pues mira, podríais hacer esto. Pues todo eso luego nos lo transmitís a nosotros porque a lo mejor sí que se puede hacer. Claro. O sea, nunca decimos no. Quizá sí se puede hacer. Sí, y es como que eso, ir cogiendo todas las ideas, todo lo que ellos quieren y nosotros si vemos que se puede hacer, pues ¿por qué no? ¿Y alguna idea que hayáis cogido de vuestros clientes y hayáis dicho, venga, vamos a implementarla y que está teniendo bastante éxito? Pues, no sé, por ejemplo, tenemos una clienta que venía a su hija a montar a caballo
y nos dijo que ella quería hacer, a ver si se podía hacer en nuestras instalaciones, hacer un mercadillo, un lunes al mes, hacer un mercadillo de segunda mano. Y son clientes belgas y bueno, ellos montaban sus puestos y tal, y como nosotros tenemos un bar ahí, y dice, pues los clientes que vengan consumirán en vuestro bar. Y al principio mi hermano tampoco estaba muy convencido. Es que el mercadillo nos van a dejar ahí toda la basura, todas las cosas. Y bueno, vamos a probar, yo lo veo buena idea, porque a lo mejor un lunes en temporada baja, que está tranquilo, se te pone el bar a tope con todos estos clientes. Y así ha sido. Sí. Sí, llevamos, creo que el tercer mercadillo que han hecho. Y bueno, esos días el bar factura bastante. Qué guay, Sí. interesante. ¿Ves? Al final, a esto me refiero, ¿no? A sacar estas pequeñas cosas que probablemente, pues mira, de ti no hubiera salido, de tu hermano menos. Claro, ha sido del cliente. Sí, Y encima de una forma, ¿no? De ganar dinero de una forma que encima vosotros tampoco tenéis que hacer nada directamente, simplemente como prestar ese espacio y estar ahí, que es lo que hacéis siempre, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, y eso fue totalmente idea de ellos. Por eso que nosotros estamos abiertos en todo. Qué bien. Sí, sí. Sí, no, además, una característica muy típica, ¿no? De un empresario, sobre todo que se ha formado en Level Up, es no decir que no, bueno, sabe poner límites, evidentemente, pero no decir que no a innovar, adaptarse a los nuevos cambios, porque al final ahí en el cambio es muchas veces donde está la evolución y si no hay evolución no hay crecimiento, porque ya sabemos, como dice Carlos mucho, ¿no? Un negocio que no crece está muriendo y al final de esta forma estáis avivando el negocio cada vez, que ahora un lunes que probablemente iba a estar más bien muertecillo, oye, pues le habéis dado vida con este servicio que no supone nada y que encima pues os reporta beneficio. Sí, sí, así es. Además, me he dado cuenta también que el equipo también ya lo tiene consciente, porque no hace mucho también vino una clienta que trae a un grupo de Boy Scouts, de niños, a hacer actividades. Y vino y dice, siempre venían, nosotros hacemos las actividades, estamos hasta las 7, y venían por la mañana, comían y se iban. Y vino un día y era extranjera, entonces estaba mi compañera conmigo para traducir mejor. Y quería proponernos que los niños se quedaran todo el día y se quedaran ahí a dormir. Y eran, pues no sé si son 80 niños. ¡Ostras! Y quieren venir para el año que viene a hacerlo. Y sin que yo le dijera nada, mi compañera hablando con ella, vale, pues nosotros lo miramos, porque nosotros no lo hemos probado, pero nosotros estamos abiertos a todo, porque todo lo que sea cosas nuevas, aquí estamos abiertos. Y entonces, el ver que ellos también sale de ellos, pues dicen, mira, que hay que mirarlo, a ver cómo se organiza y todo, pero el no decir que no, en plan, vamos a ver cómo podemos hacerlo y si se puede hacer, ¿por qué no? Claro, totalmente. Sí, Además, eso es lo que has dicho tu empleada, ¿no? No nos negamos a nada, estamos abiertos. Además, también aquí en Level Up, nuestro mínimo es no se puede hacer, no, sí que se puede hacer. Si no se puede, busca la manera, porque al final se pueden hacer las cosas. Evidentemente, pues habrá X limitaciones o en algunos momentos, en algunos sectores, ¿no? Pero sí que es verdad que si abrimos la mente, ¿no? A ver qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo, cómo podemos mejorarlo, seguramente de esa forma sí que salgan ideas, salgan formas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, me lo invento, ¿no? Pues a lo mejor una limitación que vosotros tenéis ahora, que no tenéis un espacio para donde duerman esos niños. Pero a lo mejor si es verano le ponéis una lona, oye, pues quieras que no, ya es un espacio un poco más resguardado que a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que el no negarte de primeras, el ver si se puede hacer y si no, no, pero que por lo menos esté esa puerta abierta, ¿no? A ver, analizar y si se puede implementar. Sí, sí, así es. Porque, y ya puestos, ¿hay alguna cosa más que tú digas, esto no me lo hubiera imaginado nunca que lo hubiéramos conseguido y estamos aquí trabajando en ello y haciendo que sea real? Ay, pues, no sé, ahora mismo. O a nivel objetivos incluso. Has dicho que antes nos poníais esos objetivos, ahora sí que os ponéis objetivos. ¿Qué objetivo, qué sueño habéis pensado para de aquí a 5 años que os gustaría conseguir con los Rufete? Pues, bueno, nosotros llevamos tiempo dándole vueltas y lo que en un futuro nos gustaría hacer, nos gustaría construir un camping. Ajá, qué guay. Entonces,
es un futuro a largo plazo, pero ya tienes el foco ahí, ¿no? Y al final la primera forma es pensarlo y es empezar a ejecutarlo. Entonces eso es un foco que tenemos. Pero, por ejemplo, a nivel facturación sí que hemos superado los objetivos que Eso, a ver, teníamos en cuéntalo, venta. venga, ya aquí saques el tema de facturación y este tema me gusta. Nos gusta el dinero aquí. Nos gusta hablar de dinero. Nos gusta. No tenemos tabúes con el dinero. Ya que saca el dinero, ¿qué es para ti el dinero? ¿Y cómo era el dinero para ti antes de, bueno, pues de level up, de aumentar facturación, etcétera? Pues bueno, lo que te das cuenta que al final el dinero es una consecuencia, ¿no? De cuando al final lo haces bien, viene solo, ¿no? Va viniendo. Y claro, al final no te vas dando cuenta, pero claro, te pones esos objetivos y al final vas haciendo pequeña mejora y al final pues todo eso tiene su recompensa. ¿Y crees que que en tu vida has tenido como alguna creencia limitante con el dinero, algún freno con el dinero, algún miedo y que ahora has visto que no es así o algún cambio de mentalidad acerca del dinero? Pues yo he sido siempre muy ahorradora. Y bueno, y al final es una mentalidad que al final ha venido de mis padres, de mis abuelos, porque al final mi abuelo cuando notaba algo de dinero, mi abuela, toma dinero pero guárdatelo, no te lo gastes, ¿eh? Y entonces siempre he tenido como esa mentalidad de guardar y gastar lo mínimo. Y bueno, y ahora es verdad que eso como que lo vamos quitando y al final ese dinero no vas buscando, lo vas diciendo, venga, pues no, este dinero está aquí porque hay que gastarlo, hay que invertirlo y al final eso luego tiene su retorno. Y es como que ahora te duele menos gastarte el dinero. Claro. Sí, porque en realidad incluso yo a veces, ¿no? Como que he visto en plan, deja de pensar en gastarte el dinero y empieza a pensar en invertir el dinero. ¿En qué inviertes el dinero? Esto que estás invirtiendo el dinero va a tener posiblemente un retorno para ti, entonces es bien. Si esto va a ser echarlo en un saco vacío, pues evidentemente plantéate esa inversión, que con inversión ya me refiero incluso a una cena. O sea, sí. Que no hablo a gran escala solo como para negocios, sino a nivel del día a día. ¿Esto es un gasto o es una inversión? Plantéate si estás gastando el dinero porque sí, te vas a comprar unos zapatos que no necesitas porque simplemente te apetece, o vas a comprarte unos zapatos buenos que te van a durar 5 años y al final es una inversión. Entonces, ese ver el dinero, ¿no? Como gasto, inversión, y al final lo que tú dices, luego te duele menos gastarte el dinero porque sabes que cuando es una inversión normalmente siempre tiene un retorno beneficioso para la empresa, a no ser que pasen factores externos, a no ser que, oye, pues nos haga bien, que también es una posibilidad, ¿no? Ese factor de riesgo, porque ahora que ha salido este tema del factor de riesgo, ¿qué supone para ti ser empresaria? O sea, ¿cómo manejas esos miedos, esas inseguridades? Ese voy a invertir, por ejemplo, en los buggies, no sé lo que habréis invertido, pero imagino que unos cuantos miles de euros habréis invertido, ¿no? Ese invertir, esa zona de riesgo, ¿no? ¿Cómo la gestionas? Pues bueno, al principio siempre tienen miedo porque dices, sí, no funciona, ahí se me va a gastar este dinero para nada. Pero al final, como al final estamos mi hermano, estamos yo, es como, venga, si vamos a hacer esto, como vamos a creer en ello y seguro que va a funcionar. Y al final, pues eso, aunque exista el miedo, hacerlo. Porque al final, si no lo haces, no va a generar tampoco nada beneficioso. Lo que te está al final es paralizando. Entonces, intentar pues atravesarlo y ya está. Totalmente de acuerdo. Y en cuanto a ti, a tu rutina, a tu día a día, ¿hay algo que haya cambiado? ¿Hay algo que implementes, no sé, pues para dedicarte a ti a lo mejor más tiempo que antes no tenías? ¿O ese para ganar más confianza y creer más en ti y gestionar los miedos de una forma más óptima? ¿Hay algo que hayas cambiado en ese aspecto? A nivel interno mío, pues bueno, no sé. Ahora mismo, no sé. Es que la verdad es que últimamente tampoco es que haya tenido mucho tiempo para mí, porque he metido también a nivel personal en una inversión, me compré una casa y he estado con las obras y reformas y el que al final es un cambio de vida, porque me he cambiado de casa y todo.
pero bien, o sea, yo estoy bien y no sé, a nivel, pues no sé, como más, he cambiado de hogar y como que siento ahora como más paz, ¿no? También al cambiar la rutina y todo, es como que estoy más tranquila. Qué bien. Qué bien, no, al final sí que es verdad y que además dice no tienes tiempo, pero en realidad no has tenido tiempo, has estado ocupada, ¿no? Como renovando, ¿no? Una parte de ti, que al final eso también va a significar un gran cambio en tu vida y bueno, pues que no es Claro. un no tengo tiempo porque estoy 24/7 como estabais antes Sí. trabajando, sino que bueno, pues ahora es un momento de tu vida en el que has tenido que dedicarle gran parte de tu tiempo pues a este nuevo cambio que al final son cambios que se tienen en la vida y que si no los aprovechas pues te quedas Claro, ahí estancada, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, ya para ir terminando, me gustaría que nos contaras un poquito cómo te sientes a nivel ser empresaria, de qué forma te ayuda a ti ser empresaria, de qué forma te ha servido a ti el dejar de trabajar para otras personas para tú con tu negocio y con lo que tú eres, pues ayudar a las personas. ¿Qué significa para ti? Ay, pues no sé, es que es una libertad que al final tú tienes y pues no sé, es como que tienes más tiempo para ti y al final eso lo reflejas y es lo que la gente ve y entonces al verte bien, pues es lo que tú transmites, ¿no? Y Bueno, eso. y ahora lo que estamos haciendo es la persona de la última persona que entrevistamos dejó una pregunta para ti, ¿vale? Entonces tú la vas a responder y tú vas a dejar una pregunta para que la siguiente persona te responda, ¿vale? Vale. A ver. Venga, nada, es facilita. En este caso, bueno, fue Javier, ¿no? Que nos preguntó cuál es tu peor, o sea, como tu mayor miedo, ¿no? Puede ser tanto a nivel negocios como a nivel personal. Y si ese miedo pues, ha pasado ya o no. Pues no sé, el mayor miedo a lo mejor a quedarme sin nada. Ujú. Puede ser. Por eso yo creo que tengo también la mentalidad de ahorrar. Muchas veces se lo digo a mi pareja, digo, yo creo que en otra vida he sido pobre y tengo miedo a que me voy a quedar sin nada, por eso quiero guardar y guardar. Y si lo he superado, pues bueno, estoy en ello, ya que como cada vez me duele menos gastarme el dinero. Qué bien, qué Entonces bien. creo que estoy en ello. Aún tengo una parte ahorrativa, pero A ver, al final eso es una parte importante también, o sea, ya, no puede ser... ahí, Si no tienes ahorros, pues probablemente haya muchas cosas que no puedas hacer, así que también es exacto. importante ahorrar, pero sobre todo eso, como no tener miedo a perderlo o sabiendo que tienes, oye, pues lo tengo para disfrutarlo, no para que se quede ahí llenándose de polvo, que encima ya sabemos que con el tema de la inflación y todo, unos ahorros puestos ahí en el banco, Ya, a día de hoy es como baja no, eso. como no tener nada y no hacer nada, entonces pues oye, Exacto. poco a poco ir trabajando eso está genial. Entonces, Sí. bueno, ¿qué pregunta le dejarías tú a la persona de después? Ya puede ser a nivel negocios, como personal, como lo que tú quieras. Vale. Pues a ver, ¿qué pregunta le preguntamos? Pues no sé, ¿cómo se ve de aquí a 20 años? Vale, genial. Pues nada, ahora yo me la anotaré, luego se le haré la pregunta al siguiente entrevistado. No sabemos quién será, pero dejamos esta pregunta de los 20 años, que oye, no son pocos, bastantes, pero pero bueno. oye, no, pero está bien, porque al final sí que es verdad que muchas veces no, 5 años, 10 años, pero oye, esa proyección de aquí a 20 años, pues también es una parte que hay que mirar, Claro, porque también tienes que empezar a hacer cosas desde ya, ¿no? claro. Entonces, pues, Vanessa, muchísimas gracias por Nada, a estar ti. aquí hoy conmigo y con Muchas todos gracias. nosotros. Ha sido súper bien, súper guay estar aquí, escucharte y ver todas estas cosas que has empezado a implementar gracias a escuchar tanto a tu equipo como a tus clientes, porque al final ellos tienen la clave de todo, ¿no? Como dice también Carlos Delgado en Realiza tu negocio, tu opinión no sirve para nada. Así que bueno, has hecho perfectamente los deberes Sí. y has escuchado a quien sí Ay. que hay que escuchar, que es el equipo y los clientes. Así que enhorabuena por vuestros resultados,
estoy segura de que dentro de 5, 10, 20 años los Rufetes serán mucho más grandes y bueno, pues tendréis este camping, ¿no? Y todos los objetivos que os planteéis, porque al final con esa mentalidad que tenéis, pues sin duda las cosas pasan. Así que de verdad, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Y bueno, pues por aquí a vosotros comentaros que si os ha gustado esta entrevista, pues que le deis like, que compartáis la entrevista con algún empresario o empresaria que creéis que pueda ayudarle, suscribiros, porque cada lunes tenemos una entrevista con nuestros clientes de Club 100K. Y bueno, pues comentar si tenéis alguna duda, si queréis que venga alguien, alguna recomendación, estaremos encantados de leerlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.